Buenos días, bienvenidos a este espacio nuevamente con el grupo de alergología clínica de la Universidad de Antioquia y el grupo de investigación GACE, el grupo de alergología clínica y experimental. Mi nombre es Gloria María Gil, soy residente del programa de alergología. Mi asesora para esta charla fue la doctora Catalina Gómez y el director del programa de nuestro programa de alergología, el doctor Ricardo Cardona. Entonces, el día de hoy venimos a hablar de la urticaria espontánea crónica, de fisiopatología. Vamos a hablar respecto a las diferentes hipótesis que se han planteado para entender un poco más de la urticaria, aunque todavía hay muchos factores necesarios para entender y para definir cuál es el origen de la urticaria, pero trataremos de dar una aproximación respecto a las hipótesis que en el momento se encuentran en la literatura. Entonces, respecto a la definición, sabemos que la urticaria crónica es una afección caracterizada por el desarrollo de abones, que es como la manifestación clínica más importante, angioedema o también ambos. Esta duración para definirlo como una urticaria espontánea crónica es de 6 meses y se puede presentar solo con abones en el 78% de los pacientes o con angioedema en el 6% de los pacientes, pero también se pueden presentar las dos manifestaciones clínicas en el mismo paciente en un 15% de ellos. También es importante saber que los abones tienen una duración hasta de 24 horas, mientras que el angioedema tiene una duración de hasta de 72 horas. Entonces, ya entrando en materia, hay diferentes hipótesis como les venía planteando. Entonces, entre las hipótesis tenemos los cambios celulares que van a ocurrir a nivel del sitio afectado, la inflamación que se genera en la parte pues, de la piel que viene siendo afectada por el abón, la autoinmunidad, la cascada de coagulación, la intervención que también hace el complemento y los hallazgos que hay en la literatura respecto a las infecciones. Entonces, en relación a los cambios celulares, vamos a definir más o menos cuáles son las células que intervienen en esta patología y posteriormente trataremos de hacer una integración de todos estos tipos celulares para poder hacer una profundidad respecto a las hipótesis que se han planteado en la fisiopatología de la urticaria espontánea crónica. Entonces, nuestra célula principal es el mastocito. El mastocito, como sabemos, en una primera instancia se va a degranular. Este mastocito se degranula e inicialmente hace una producción de quimasas, de triptasa, pero posteriormente va a ser la producción de unos elementos secundarios entre los que tenemos el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, las prostaglandinas, y todo esto nos va a llevar a un aumento de la permeabilidad vascular que se va a ver reflejado en el abón. También en relación al mastocito va a haber producción, como ya decíamos, de unas sustancias secundarias. Entre las más importantes en el momento de explicar la urticaria, entonces tenemos el factor de crecimiento neuronal, que lo que va a hacer es estimular el crecimiento de los nervios en ese sitio en el que se está llevando a cabo el proceso de urticaria, y lo que va a hacer es ocasionar una mayor sensibilidad en esta zona. Además, la interleuquina 33 nos va a provocar también una degranulación directa del mastocito y nos va a provocar una producción de sustancias que nos van a estimular la llegada de los linfocitos T2 y también nos van a estimular los nervios periféricos que se encuentran a ese nivel. Respecto a la linfopoyetina estromal tímica, que hace parte de las alarminas, entonces ella no va a actuar directamente como un degranulante del mastocito, pero cuando se encuentra la presencia de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, va a haber una estimulación indirecta y se van a generar producción de diferentes interleuquinas. Generalmente van a haber interleuquinas de diferentes perfiles, como ya lo vamos a ver. Entonces vamos a tener la interleuquina 4, la interleuquina 5, que hacen parte de un perfil T2, va a haber secreción de interleuquina 6, de
CXCL8, CXCL1 y CCL5 que hace parte de los rates y que nos van a estimular la llegada de otros tipos celulares que se van a relacionar más con un perfil T1 y T17. Entonces, además de lo que acabo de comentar de la linfopoyetina con relación a la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, esta linfopoyetina también nos va a estimular a la célula dendrítica para que haga una diferenciación de los linfocitos T que todavía son inmaduros en un perfil T2. También, a partir de las interleuquinas que ya se generaron en relación con la interleuquina 5, nos va a estimular la llegada de eosinófilos. Y los eosinófilos nos van a producir proteína básica mayor, que también es un degranulante de los mastocitos. En relación al CCL5 RANTES, nos va a hacer una degranulación del mastocito también directa y nos va a estimular la llegada de eosinófilos y de linfocitos T. También va a haber un aumento en la expresión de moléculas de adhesión a nivel de los vasos de la zona afectada. Entonces, estas moléculas de adhesión nos van a estimular la llegada de neutrófilos y otros linfocitos T. En relación al basófilo, tenemos unas características importantes. El basófilo en la urticaria generalmente va a expresar un tipo de tetraspanina que es la D63 cuando está activado. Pero hay una particularidad en los basófilos y es que van a haber unos basófilos que son no respondedores y otros que son respondedores. Entonces, los no respondedores, al ser estimulados por un anticuerpo antiinmunoglobulina G a nivel del receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E, no van a estimular la degranulación del basófilo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que este tipo de basófilos tiene un aumento de fosfatasas inhibidoras, en este caso son la SHIP1 y la SHIP2. Entonces este basófilo no se va a activar. Y este tipo de basófilos no respondedores se encuentran principalmente en los pacientes que vamos a evidenciar a nivel del suero positividad en las pruebas de suero autólogo y en los que vamos a encontrar anticuerpos antitiroperoxidasa. Entonces, se ha observado que en relación a la gravedad de la urticaria, los pacientes van a presentar vasopenia, porque generalmente estos basófilos van a migrar hacia la dermis y no se van a encontrar entonces en la circulación. Pero además he encontrado que el basófilo tiene receptores para interleuquina 31 y lo que va a hacer entonces la interleuquina 31 es estimular a nivel de la piel las fibras nerviosas que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal y que nos van a generar prurito. Y también entonces va a haber una migración a partir de las sustancias derivadas del basófilo, va a haber una migración de otros tipos celulares inflamatorios. En relación al eosinófilo que encontramos, entonces vamos a observar que va a haber un aumento en la secreción de factor de crecimiento endotelial vascular derivado de los eosinófilos, pero también se ha observado que hay una expresión de factor tisular en la superficie de los eosinófilos. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que nos puede activar la vía de coagulación. Y como ya sabemos, la vía de la coagulación nos va a generar producción de trombina. Y la trombina hace parte de las sustancias degranulantes del mastocito, lo que nos va a provocar, junto con el factor de crecimiento endotelial vascular, el aumento de la permeabilidad de ese tejido. Entonces, en relación a esto, podemos encontrar que en los pacientes con urticaria espontánea se va a evidenciar un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular. Hablando entonces de las células TH9, aunque todavía hay muy poca literatura respecto a ellas, se ha observado que las células TH9 generalmente se desarrollan en un microambiente en el que hay ausencia de interleuquina 6, pero el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 4, además de la interleuquina 1b y la interleuquina 33, nos van a estimular el factor de transcripción NF-κB
y el factor P1.1. Este factor lo que va a hacer es estimular a esa célula para que se diferencie y para que nos produzca interleuquina 9. Se ha observado entonces que este tipo de células T9 se van a encontrar a nivel de la piel de los pacientes que están afectados por la urticaria espontánea. Entonces, la interleuquina 9, ¿qué es lo que hace? Nos va a estimular la llegada de linfocitos T17 a ese tejido, nos va a estimular la célula B para que genere una mayor producción de inmunoglobulina E, nos va a estimular el mastocito para que aumente la expresión de receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, y también se debe tener en cuenta que además de las células T9 productoras de interleuquina 9, también hay otras células que la producen, que se ha evidenciado. Entonces son los mastocitos, las células linfoides innatas tipo 2, los eosinófilos y los natural killer. En relación a las plaquetas y los neutrófilos, también es escasa la literatura, pero respecto a la plaqueta se sabe que en relación con la urticaria, esta se va a activar por bacterias que van a ingresar por cualquier tipo de vía, sea sanguínea, cutánea. Entonces también nos va a estimular la plaqueta para que haga producción de diferentes citoquinas y diferentes sustancias que se encuentran en sus gránulos. Y la trombina también va a estimular su activación, que se ha observado que a nivel de la superficie de la plaqueta se encuentra CD40 ligando. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que llegan entonces linfocitos T, y también se han encontrado TLR, lo que nos hace pensar que por esa vía es que hay una estimulación a partir de las bacterias. Y la beta-tromboglobulina, que es producida por la plaqueta, nos va a estimular la llegada de neutrófilos. En relación a los neutrófilos, en algunas partes de la literatura se ha observado que algunos pacientes con urticaria presentan en las biopsias un aumento de neutrófilos a expensas de eosinófilos. Entonces, se ha tratado de definir que hay un tipo de urticaria neutrofílica y no neutrofílica, pero todavía la evidencia es muy poca. Debe seguir estudiando esa parte para definir si verdaderamente hay esta diferenciación. Lo que define una urticaria neutrofílica es la cantidad de neutrófilos que se encuentran a la visión microscópica. Entonces, en este caso serían 10 a 15 neutrófilos que se observen en dos campos. En este momento vamos a hacer entonces una integración. Ya observamos todos los tipos celulares que van a intervenir en la urticaria, pero lo que vamos a hacer es una integración respecto a las hipótesis, respecto a la hipótesis de la inflamación, respecto a la cascada de la coagulación, respecto a la vía del complemento. Entonces vamos a comenzar. Vamos a encontrar entonces que puede haber un tipo de autoinmunidad. En relación a la autoinmunidad tipo 1 tenemos que hay antígenos que nos van a estimular la inmunoglobulina E para que se degranule el mastocito. Son antígenos propios, en este caso, ¿cuáles pueden ser? La tiroperoxidasa, y también se ha encontrado la interleuquina 24 en los últimos estudios que se han hecho, que esta interleuquina se ha observado que es muy específica de la piel. También vamos a encontrar que a nivel de los basófilos, que tienen receptores también de alta afinidad para inmunoglobulina E, estos autoantígenos también se pueden unir entonces al receptor. Y este tipo de autoinmunidad relacionada con los autoantígenos la podemos definir como una autoinmunidad tipo 1. Respecto a la autoinmunidad tipo 2 se puede definir en dos tipos. Entonces tenemos la tipo 2A, que en ella hay una unión de un anticuerpo antiinmunoglobulina G a el receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E, que ya está ocupado por una inmunoglobulina. Este tipo de autoinmunidad se encuentra más o menos en el 5 a 10% de los pacientes. También podemos encontrar una autoinmunidad tipo 2B en el 30 a 40% de los pacientes, que también se genera a partir de un autoanticuerpo antiinmunoglobulina G que se une al receptor directamente de alta afinidad de inmunoglobulina E.
¿Qué nos genera entonces esta unión de inmunoglobulina G? Nos genera una relación con la cascada del complemento. ¿Por qué? Porque la proteína C1Q, que es como la iniciadora de la cascada del complemento, se va a unir a la segunda porción constante de la inmunoglobulina G. Una vez se une esta proteína del complemento, entonces por la vía clásica se va a generar el C5A. Y el C5A nos va a ocasionar degranulación del mastocito, ya que el mastocito tiene receptor para el C5A. Y a partir de ello, a partir de esta degranulación, se va a estimular la llegada de otro tipo de células, que son los neutrófilos, los eosinófilos, se van a estimular más basófilos y también la llegada de linfocitos T. Además de ellos, entonces también van a llegar, teniendo en cuenta que hay neutrófilos, van a llegar entonces linfocitos T17, que son los que se relacionan con este tipo de célula. En relación al eosinófilo también vamos a encontrar, él tiene un receptor de baja afinidad para inmunoglobulina E. Y en relación a la autoinmunidad también la inmunoglobulina G se puede unir a este receptor. Entonces, en este tipo de células se puede generar la autoinmunidad como un factor desencadenante de urticaria. Como ya habíamos hablado, entonces el eosinófilo también nos produce factor tisular y también nos produce factor de crecimiento endotelial vascular, que nos van a relacionar este tipo de célula con la coagulación, con el aumento de permeabilidad que se da a nivel endotelial. También va a haber producción de proteína básica mayor, que como hemos hablado es una sustancia que también genera degranulación directa del mastocito. Entonces, en relación a virus, bacterias, parásitos que tenemos, en la literatura aparecen el Helicobacter pylori, los virus tipo herpes, pero en realidad no se ha demostrado que ellos sean los causantes o que influyan en la fisiopatología de la urticaria espontánea. Lo que sí se ha observado es que pueden intervenir de alguna manera cuando hay en el microambiente de esa persona un factor ya autoinmune o un factor de riesgo para el desarrollo de urticaria. Entonces, ¿qué observamos? Que este tipo de microorganismos nos van a producir lipopolisacáridos y otro tipo de moléculas que nos van a estimular los receptores tipo TOL4, y estos receptores tipo TOL4 entonces nos van a estimular este endotelio en relación a la producción de alarminas, la interleuquina 25-33 y la linfopoyetina estromaltímica. Nos van a estimular la llegada de células dendríticas. Esta célula dendrítica va a ir al ganglio, nos va a estimular en el ganglio la diferenciación de linfocitos T inmaduros en linfocitos T2 o linfocitos T1. Y a partir de esto, ¿qué se va a generar? Inmunoglobulina E en relación con linfocitos T2. Inmunoglobulina G en relación con linfocitos T1. Entonces, cuando hay generación de inmunoglobulina E, esta no sensibiliza el mastocito y en una posterior exposición, ya el mastocito va a ser estimulado por el antígeno generado en este primer encuentro y se va a degranular. En relación entonces con la inmunoglobulina G, ¿qué tenemos? Que la inmunoglobulina G se va a unir a los antígenos generados a partir de estos microorganismos. Se van a generar entonces complejos antígeno-anticuerpo y aquí una vez más tenemos la relación con el complemento que se va a unir, como ya habíamos mencionado, a la segunda porción constante de la inmunoglobulina G. Se va a generar C5A. Este C5A se va a unir al receptor ubicado en el mastocito y nuevamente nos puede provocar degranulación. Entonces, ya tenemos un endotelio activado, un endotelio que ha aumentado su permeabilidad, tenemos aumento en la concentración de histamina a este nivel. ¿Y qué va a pasar? Que se va a empezar a expresar el factor tisular. Entonces, el factor tisular en presencia de calcio y en presencia de fosfatidilcerina, que es producida por los basófilos que han sido estimulados ya previamente
por autoantígenos, entonces van a generar la aparición del factor 7 que se va a unir a este factor tisular. Y este factor tisular nos va a estimular la diferenciación de ese factor 7 en factor 7A. Posteriormente este factor 7A entonces nos va a diferenciar el factor 10 en 10A, que es 10A activado. Y la protrombina por medio del factor 10 se va a convertir entonces en trombina. Una vez se genera la trombina, entonces la trombina y el factor 10 nos van a estimular ese endotelio por medio de receptores de proteasa. Se van a generar también a nivel de esta reacción de conversión de protrombina en trombina aparición de C5A, nuevamente el complemento. Y la trombina se va a unir a receptores que se encuentran en el mastocito, receptores de proteasa tipo 1 también, y el factor 10A y 7A se van a unir a receptores proteasa tipo 2. Cuando se unen a estos receptores, entonces se va a generar nuevamente degranulación del mastocito. Posteriormente, entonces, el fibrinógeno se va a convertir en fibrina. La fibrina nos va a estimular la llegada de plaquetas, que ya habíamos hablado que hay estudios en los que se han encontrado un aumento en el volumen plaquetario en los pacientes con urticaria espontánea. Además de esto, entonces, la fibrina nos va a estimular la célula endotelial al unirse a los receptores tipo TOL4. Y esta fibrina se va a convertir a través de la plasmina en dímero D. Por eso el dímero D también se ha observado como uno de los biomarcadores de actividad y gravedad de urticaria espontánea. En esta reacción, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la proteína del complemento C3 que se convierte por medio de la plasmina en C3A y nos va a estimular la llegada de nuevas células inflamatorias. Entonces, en esta diapositiva podemos observar la integración que se puede dar con todos los factores que van a intervenir en el desarrollo de la urticaria espontánea crónica. Como les digo, son hipótesis, pero es tratando de hacer una aproximación para entender un poco mejor la fisiopatología. Les traigo entonces para finalizar este artículo publicado por nuestro grupo de investigación en cabeza del doctor Ricardo Cardona, en el que hacemos una aproximación a los biomarcadores que podríamos utilizar de acuerdo a la actividad de la enfermedad y a la respuesta a tratamiento. Entonces tenemos que los anticuerpos anti-TPO positivos se relacionan con una mayor duración de la enfermedad, que las pruebas de suero autólogo y las pruebas de plasma autólogo positivas se van a relacionar con una mayor severidad de la enfermedad, que la interleuquina 17, la interleuquina 31 y los niveles de interleuquina 33, sus altos niveles están asociados con una enfermedad más severa, y que los niveles elevados de interleuquina 31 se van a relacionar con una mayor intensidad del prurito. También en relación con los niveles de PCR, entonces encontramos que los niveles elevados se asocian con una menor duración de la enfermedad, mientras que los niveles disminuidos, todo lo contrario, se relacionan con una menor duración. En relación a los biomarcadores, entonces también con el tratamiento tenemos para los antihistamínicos que cuando hay una prueba de plasma autólogo positiva, esta se nos va a relacionar con una pobre respuesta al tratamiento con antihistamínicos. En relación con el omalizumab, entonces tenemos que los anticuerpos anti-TPO no se asocian con respuesta al tratamiento, que los niveles bajos de IgE se asocian a una pobre respuesta y que la expresión del receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E en los basófilos, si están aumentados, nos va a indicar que estos son predictores de una buena respuesta. Y en cuanto a la ciclosporina, encontramos que los niveles elevados de los niveles bajos de inmunoglobulina E nos van a predecir una mejor respuesta al tratamiento y los niveles elevados de pruebas de suero autólogo se asocian con una mejor respuesta. Hasta aquí llegamos con nuestra aproximación a la fisiopatología de la urticaria. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestras próximas temáticas.
Muchas gracias.